Hola amigos, les habla el profe Carlos, bienvenidos a Profe Desarrollo del Pensamiento Lógico Matemático. El día de hoy vamos a desarrollar otro video de nuestro curso aritmética denominado criterios de divisibilidad, donde vamos a ver los criterios del 2, el 3, el 5, el 7 y el 11. Vamos ahora. Para iniciar vamos a ver qué es la divisibilidad, que nos dice que un número sea divisible entre otro, quiere decir en un lenguaje sencillo que al dividir el primero entre el segundo se obtiene residuo cero, es decir que la división es exacta, sin decimales. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, 2044 dividido en 2, esto es igual a 1022, es decir, 2044 es divisible en 2 porque nos da como resultado un número exacto, es decir, sin decimales. Vamos a ver otro ejemplo. 2047 dividido en 2 y nos da como resultado 1023,5, es decir, 2047 no es divisible por 2 porque nos da como resultado un número con decimales, es decir, no es divisible en 2. Vamos a ver otro ejemplo. 12.633 dividido en 3 nos da como resultado 4.211. Como nos da un número exacto, es decir, 12.633 es divisible por 3. Para terminar, otro ejemplo que nos dan 12.653 dividido en 3 nos da 4.217,66. Esto quiere decir que el número 12.653 no es divisible por 3 porque nos da un número con decimales. Excelente. Estos ejemplos es para entender cuándo un número es divisible por otro. Excelente. Para continuar vamos a dar una definición de los criterios de divisibilidad. Son reglas que sirven para saber si un número entero se puede dividir entre otros sin necesidad de realizar la división. Estos criterios nos van a ayudar a agilizar los procesos sin necesidad de hacer la división. Para ello vamos a empezar con el criterio del número 2, para así determinar cuáles números son divisibles entre 2. Vamos a ver cuál es la definición de este criterio, la cual nos dice que un número es divisible entre 2 si termina en cifra par. Por ejemplo, el 0, el 2, el 4, el 6 y el 8. Es decir, si el número es par. Para entender mejor esta definición vamos a ver unos ejemplos. Para iniciar vamos a tomar el número 24. Si nos damos cuenta, el número 24 termina en cifra par porque termina en 4. Esto nos quiere decir que el número 24 es divisible por 2. Y vamos a comprobarlo. Si hacemos 24 dividido en 2 nos da 12 y nos da como resultado un número exacto, es decir, sin decimales. Y ahí comprobamos que el 24 sí es divisible por 2. Ahora vamos a ver otro ejemplo con el número 250. Si nos damos cuenta, el número 250 termina en 0, es decir, en cifra par. Por ello también es divisible por 2 y vamos a comprobarlo. Si yo hago 250 dividido en 2 nos da 125 y esto comprueba que sí es divisible por 2. Recuerden que los criterios de divisibilidad los hacemos para no tener la necesidad de hacer la división y solo con la definición determinar si es divisible por el número. En este caso, si son divisibles por 2. Vamos a ver otro ejemplo, el 1247. Si nos damos cuenta, el número termina en 7, es decir, termina en cifra impar y esto quiere decir que no es divisible
por 2. Si yo quisiera, no tendría la necesidad de hacer la división, pero en este caso la vamos a hacer para comprobar de que el número 1247 no es divisible por 2. Y la división nos da lo siguiente: 1247 dividido en 2 nos da 623,5. Como nos da un número decimal, esto comprueba de que no es divisible por 2. Excelente este criterio. Ahora vamos para el criterio del número 3 y de así determinar cuáles números son divisibles por 3. Para ello vamos a leer la siguiente definición, la cual nos dice que un número es divisible entre 3 si la suma de sus cifras es un múltiplo de 3, teniendo en cuenta que los múltiplos de 3 son el 3, el 6, el 9, el 12, el 15, el 18, el 21, el 24, el 27, el 30 y podrían seguir infinitamente, teniendo en cuenta que los múltiplos de un número son infinitos. Para saber más sobre los múltiplos te invitamos a ver nuestro video múltiplos y divisores de un número de nuestro curso aritmética. Pero ahora, para entender mejor esta definición, vamos a hacer unos ejemplos iniciando con el número 54. Entonces vamos a sumar sus cifras iniciando con el número 5. Entonces sería 5 más la otra cifra que sería 4 y esto nos daría como resultado 9. Si observamos, el 9 es múltiplo de 3 y eso hace que el número 54 sea divisible por 3. Para comprobar esto vamos a hacer la división. 54 dividido en 3 nos da 18. Como nos da un número exacto, esto significa y se hace la comprobación de que 54 es divisible por 3. Vamos a ver otro ejemplo que nos dan el 550. Vamos a ir sumando sus cifras, iniciando por el 5 más su siguiente cifra que sería otra vez 5 más su otra cifra que sería 0 y en este caso nos daría como resultado 10. Si observamos, el número 10 no es múltiplo de 3. Esto significa que el 550 no es divisible por 3. Para comprobar vamos a hacer la división, aunque no es necesario, pero para que ustedes observen la comprobación vamos a hacerla. Entonces nos queda 550 dividido en 3 nos da 183,33. Como nos da un número decimal, esto comprueba de que el 550 no es divisible entre 3. Vamos a hacer el último ejemplo. Nos dan el 2352. Vamos a ir haciendo la suma. 2 más 3 más 5 más 2. Y el resultado de la suma de las cifras nos da como resultado 12. Si observamos, el número 12 sí es múltiplo de 3. Esto significa que el número 2352 es divisible por 3. Para hacer la comprobación vamos a hacer la división. 2352 dividido en 3 nos da 784. Como nos da un número exacto, eso significa que sí es divisible por 3. Fantástico. Ahora vamos a ver el criterio del número 5, que nos dice que un número es divisible entre 5 si termina en 0 o en 5. Para entender mejor esta definición vamos a hacer sus respectivos ejemplos. Iniciando con el número 28. Si nos fijamos, el número 28 termina en el número 8. Y esto significa que no termina ni en 0 ni en 5 y esto a su vez hace que el número 28 no sea divisible entre 5. Vamos a hacer la comprobación de ello. Hacemos la división. 28 dividido en 5 nos da 5,6. Esto comprueba de que el número 28 no es divisible en 5 porque no termina ni en 0 ni en 5. Ahora vamos a ver otro ejemplo, el 350. Si nos damos cuenta, el 350 termina en 0
Y cuando termina en 0 o en 5, esto significa que el número sí es divisible en 5. Entonces, 350 es divisible en 5. Solo para comprobarlo vamos a hacer la división. 350 dividido en 5 nos da 70. Y ahí comprobamos que 350 es divisible en 5. Vamos a hacer el último ejemplo, que es el 3245. Si nos damos cuenta, el número termina en 5. Y cuando termina en 5, esto significa que sí es divisible por 5. Entonces, el número 3245 sí lo podemos dividir en 5 y es divisible en 5. Solo para hacer la comprobación hacemos la división, que en este caso sería 3245 dividido en 5 nos da 649. Excelente criterio. Ahora vamos para el criterio del número 7, que nos dice que un número es divisible entre 7 si al restar al número sin la cifra de las unidades el doble de la cifra de las unidades, el resultado es un múltiplo de 7. Eso incluye al número 0. Si no sabemos si el número obtenido es múltiplo de 7, podemos repetir el proceso con dicho número, teniendo en cuenta que los múltiplos del 7 son el 7, el 14, el 21, el 28, el 35, el 42, el 49, el 56, el 63, el 70 y pueden seguir teniendo en cuenta que los múltiplos de un número son infinitos. Si nos damos cuenta, este criterio ya es más extenso y para entenderlo mejor vamos a hacer algunos ejemplos. Vamos ahora.